Aquí te va un hecho psicológico real, que quizá estés mucho mejor sin saber, pero ya que estás aquí, tú te lo buscaste, ¿verdad? Tú sientes cuando alguien te mira fijamente, no importa que sea de costado o por detrás. Tú puedes sentir cuando alguien te está mirando fijamente, ¿no? Es una sensación ácida a veces y desagradable. Bueno, ese poder, esa energía invisible que desprende alguien que te mira fijamente, no se limita a los seres humanos nada más. Tú también te puedes percatar cuando un animal te está mirando fijamente. Quizá incluso es hasta peor. O sí, es mucho peor cuando es un animal el que te mira fijamente. ¿Alguna vez un gato te ha mirado fijamente por largo tiempo? O un perro. O inclusive un animal en el zoológico que de entre toda la gente te elige a ti para verte fijamente. Bueno, el hecho es el siguiente. Se sabe que en un 70 u 80% de las veces que tú te despiertas sin motivo alguno durante la madrugada, es porque un animal, o quién sabe, quizá algo, te está viendo. No importa qué tan chico sea ese animal, no importa de qué tipo sea. Cuando no es por ganas de ir al baño y tú te despiertas de repente en la madrugada y te vuelves a dormir a los pocos segundos, es porque lo sentiste. Algo te estaba viendo. Quizá no sea un dato muy feliz el cual saber esta noche o alguna de estas noches cuando te pase. Pero ya lo sabes. Ed Gein es quizá el hombre más enfermo que haya pasado jamás por el sur de los Estados Unidos. Un asesino en serie legendario que actuó en los años 50, pero cuya repercusión fue tal, tuvo semejante impacto, que se acuerdan de él muy bien hoy día. De hecho, es mórbidamente gracioso porque Ed Gein fue tal que cuando sucedió lo de Charles Manson y su clan, su secta, que cometieron varios homicidios, el sheriff encargado de llevar el caso de Gein se rió diciendo: ustedes son todos unos idiotas, Manson no es nada. ¿Y quieren saber qué? Ese viejo, amargado y conservador sheriff tenía absolutamente toda la razón. Ed venía de un núcleo familiar completamente disfuncional. Si ustedes creen que hoy día suceden los peores ejemplos de familias rotas, no han visto nada. Antes era peor, porque antes había menos control. Ed fue golpeado muchas veces durante su infancia y creció como un niño tímido, enfermo y retraído. Su mamá era extremadamente mandona y le decía siempre qué hacer, hasta el punto que durante el juicio él decía que, aun cuando ya estaba muerta por varios años de un infarto, la señora murió anciana, él pensaba que la mamá le hablaba todavía y la podía escuchar en su propia casa diciéndole que matara más, que le trajera más cadáveres. Así que Ed bajaba de la colina de su granja y hacía exactamente lo que la madre le pedía. Ahora les vuelvo a preguntar, ¿se les hace conocido este caso? Un hombre retraído, tímido, introvertido hasta el colmo de lo enfermo,
que tuvo una mamá dominante, quien ya está muerta, pero él jura que está viva y que le sigue hablando en la casa que le perteneció a ella y ahora le pertenece a él. Si ustedes son mínimamente entendidos, por supuesto que esto se les hace conocido. La película es Psicosis. Y es que el señor Alfred Hitchcock se inspiró completamente en el caso de Ed Gein. Nuevamente tenemos ante nosotros a una historia real como la vida. Pero huelga decir algo por el bien del horror y por el bien del mal mismo. O mejor dicho, en honor del mal. Y es que la historia real es mucho, pero sobradamente, pero bastante más horrendo que la película. Que ya es decir, todo empezó cuando un hombre viejo gordo entró a un bar al que iba a tomar tragos todas las tardes durante los últimos 30 años. Tal fue su horror que se puso a llorar de la impresión cuando vio que el suelo estaba completamente manchado de sangre. Preocupado por la cantinera, que era una señora que él conocía muy bien y a quien quería mucho, se fue acercando a la barra y esos manchones de sangre poco a poco se iban convirtiendo en grumos de órganos completamente bañados en plasma, en tuétano, aplastados como carne molida por todo el suelo de madera de la cantina. El hombre siempre era el primer cliente y obviamente esta mujer no había alcanzado a cerrar el local durante la noche, así que se había quedado así todo el tiempo y como el pueblo era pequeño, nadie lo había visto por horas, nadie había visto qué pasó. Este señor era el primero y por supuesto la visión de aquel despojo humano irreconocible que estaba detrás de la barra fue tal que lo persiguió hasta el día de su muerte, en cada visión, en cada pesadilla. Llegó la policía. La policía no tardó mucho en darse cuenta, con muchísima dificultad, pues eran personas de pueblo, insisto, no estaban acostumbradas a algo así. A ver que cuando se acercaron a ese despojo humano, lo que creían que era un cadáver, eran nada más parte del cadáver. Eran extremidades cortadas. El resto había desaparecido, alguien se la había llevado. Ed Gein era un hombre solitario. Ed Gein era una persona que le desagradaba a los demás, pero no por las causas equivocadas. Era simplemente alguien desagradable, alguien con quien no se podía llevar una conversación sana porque simple y llanamente se te quedaba viendo y no te contestaba, o simple y llanamente se retraía así y evitaba hablar con los demás. Era extremadamente tímido, dicen, o contestaba con un chiste completamente fuera de tono, desagradable. Así que cuando le dijo al herrero del pueblo que él tenía a la dichosa mujer que estaba desaparecida en su granja, cortada en pedacitos, el hombre no le quiso creer, porque eran los chistes típicos de Ed. Era un pueblo de paso con un restaurante, un motel, una cantina y una estación de gasolina. Muchos viajeros pasaban por ahí. Es por eso que no se sorprendieron tanto cuando se dieron cuenta de que Ed había asesinado a esta cantinera en un ataque de locura, una metástasis en su cabeza, completamente negra. Porque él todavía conservaba la suficiente inteligencia para saber que uno no tiene que cagar en el lugar donde come. Uno tiene que tener mucho cuidado. Pero no se pudo controlar. Así que en vez de matar a uno de los viajeros que nadie extrañaría y por el que nadie se preocuparía, acuérdense, eran los años 50. No había celular, no había computadoras, no había satélites. Al menos no como los conocemos hoy.
Así que quienes desaparecían simplemente desaparecían. Y él tenía una granja lo suficientemente grande para esconder vehículos, desguazarlos y enterrar los restos. Una prueba llevó a la otra y finalmente, cuando intervino la Policía Federal, fueron a la granja de Ed. Cuenta el agente que llevaba el caso que cuando abrió la puerta, creyó que había una persona al lado suyo, así que sacó la pistola y apuntó. Se dio cuenta de que no era otra cosa que un cuerpo colgado, sin brazos ni piernas. Llevaba un gancho en la espalda como los que se usan para colgar a las vacas en los mataderos. El cadáver de una mujer sin cabeza estaba abierto de piernas, colgado de los tobillos, boca abajo, con el cuello rebanado, ya seco desde hace mucho tiempo y una pequeña piscinita de sangre en el heno. Con un gancho de carne, Ed le había abierto una raja desde la vagina hasta el mentón y se la había abierto así, donde él seleccionó cuidadosamente los órganos que a él más le gustaban para ponerlos en frascos en su cuarto, en la mesita de noche. Le gustaba decorar su casa con órganos disecados que él luego lavaba muy bien y simplemente rellenaba con algodón. Corazones, hígados, pulmones. El techo de su granja lo adornaba con intestinos, y esto no es una fantasía, esto en verdad pasó en este mundo real donde tú ahora vives. Tenía una colección de cabezas al pie de su cama. A Ed le encantaban las cabezas. Las rebanaba con un hacha y las dejaba podrirse en su propia habitación, en un pequeño estante, al pie, a las patas de la cama, como si fueran muñecas malolientes. Y todas lo miraban a él porque él decía que disfrutaba mucho el hecho de abrir los ojos por la mañana y encontrarse con que esas caras lo veían. Cuando abrieron su armario se dieron cuenta de que él tenía varias vestimentas hechas con piel de personas. Nuevamente nuestro amigo Thomas Harris, el inventor de Hannibal Lecter, el que creó el personaje de Hannibal Lecter, tomó algo prestado de ahí. Ed Gein cortaba la piel de sus víctimas y se hacía abrigos con ellas. Inclusive se trasvestía usando ropa femenina, lencería hecha con piel humana por él mismo. A veces simple y llanamente diseccionaba la piel de la cara, la arrancaba y se hacía máscaras, con las que él mismo interpretaba sus propias obras frente al espejo, y lloraba y gritaba. Se dieron cuenta de que junto a los platos de la cocina habían calaveras humanas, y él usaba la cuenca superior de la calavera como plato para sopa y la bebía de ahí. Cuando finalmente lo atraparon, y fue un milagro que no le dispararan ahí mismo porque lo creían un hombre extremadamente peligroso, y ciertamente lo era, determinaron que Ed estaba demasiado loco incluso para el interrogatorio. Los psicólogos lo avalaron. Nunca se supo a cuántas personas mató, pero había docenas de cuerpos en su casa. Y en aquel entonces, con la tecnología, era imposible determinar a quién pertenecían estas costillas, o este fémur, o estas calaveras. Habían hombres, mujeres e incluso algunos niños. Ed arrasó con familias enteras. Su número nunca se sabrá. Pero es uno de los más grandes asesinos en serie de la historia y ciertamente quedará para el recuerdo. Si ustedes quieren saberlo, no lo ejecutaron porque demostraron que verdaderamente estaba loco. Nadie lo quería recibir en un asilo en Estados Unidos, ni siquiera para los enfermos mentales más peligrosos, pero dicen por ahí que fue un recluso
bastante ejemplar, bastante manso. Ed Gein. Es una familia con 3 integrantes, los padres y una niña pequeña, de unos 5 años. Están contentos, hay jolgorio. Lograron mudarse a la casa de sus sueños, un lugar enorme, enorme, les quedaba grandísimo a los 3. Pero papá y mamá tenían proyectos a futuro. No iba a ser solamente una niña, aunque eso era todo lo que tenían ahora. Pero bueno, las cajas, la pintura, todo el lío, el peso horrible de una mudanza. Ok, lograron desempacar, lograron hacer las cosas y la niña finalmente tenía su camita y una mesa, su cuarto. Y ahí estaba ella. Pasa que su mamá es arquitecta y aparte de ser arquitecta es la señora de la casa. Ella quiere su hogar a su medida. Así que iba acomodando las cosas, haciendo esto, haciendo lo otro. Y si hay que pintar, ella va y pinta, sin ningún problema. La última vez que esta niña supo de su madre, la señora había salido a pintar el garaje. Y ahí se quedó ella coloreando. Estaba ahí coloreando y coloreando y coloreando página tras página, le encantaba. A veces agarraba el lápiz, dibujaba un globo, un bocadillo de cómic al lado de la cara de uno de los personajes del libro y escribía algo arcaico. Hacía rato se había hartado de su Game Boy, lo dejó a un lado. Y así pasa el tiempo, está la televisión prendida, Disney Channel, y ahí está la niña modosita ella dibujando y coloreando después, poniendo sus aportes creativos artísticos al libro. La niña, con su voz fastidiosa y larga, grita: ¡Mamá! Y recibe una respuesta: ¡Dime, amor! La niña se queda coloreando y a los 2 minutos realiza que su mamá le contestó, porque ella espera que la mamá venga al cuarto. Así que la niña se le pone de pie, abre la puerta de su recámara para que se escuche mejor, regresa otra vez sentada y grita: ¡Mamá! Y otra vez le responde: ¿Qué? Dime, amor. La voz de su madre viene del cuarto principal, de la recámara de los padres, que está ya al final del pasillo. Y la mamá no viene. Más tarde, cuando la niña está rememorando esta historia, ella dice que la voz de su madre se escuchaba extraña. Había algo raro, había algo que no cuadraba. Pero ella no se dio cuenta en el momento. Estas son cosas que sucedieron después. Después de ciertos hechos tristes que obligaron a esta pequeña familia a vender la casa de sus sueños a precio de gallina flaca e irse de ahí. Dicen que muchas cosas siniestras y horribles sucedieron, pero todo empezó con esta historia que te estoy contando. La niña sigue coloreando y vuelve a gritar: ¡Mamá! Y esta vez escucha la voz de la mamá un poco más cerca de su cuarto: ¡Dime, amor! Ella ya sabría que su mamá debía estarse molestando, pero sin embargo la voz no suena molesta. Decide llevar las cosas un poco más lejos. Y a los 2-3 minutos vuelve: ¡Mamá! Y esta vez vuelve a escuchar la voz de su madre.
Pero ¿saben qué? No desde la recámara principal, no. La escucha desde la ventana. ¿Qué quieres? Y después del ¿qué quieres? Oye las llaves, oye la puerta principal de la casa abriéndose y oye a su madre llegando a la casa. Tira la puerta y la señora vuelve a preguntar, ¿qué quieres? La niña se pone pálida y con una valentía hermosa se levanta, caminando, empuja más la puerta de su recámara, se pone al pie de las escaleras y mira abajo y vuelve a decir, mamá. La señora mira hacia arriba e inmediatamente, en vez de contestarle con hastío a su hija, sabe que algo malo está pasando por el tono de voz de la niña. La ve pálida. Mi amor, ¿qué pasa? Ven acá. Ven acá. Antes de zumbarse por las escaleras para ir a los brazos de su madre, la niña gira lentamente la cabeza y mira ya al final del pasillo la silueta oscura de la habitación de sus padres y escucha cómo la puerta se abre lentamente, lentamente. Nunca va a olvidar esta niña que algo extraño la estaba mirando desde detrás de esta puerta.